Buenas noches, comunidad. Les agradezco por escucharme hoy. Esta historia que estoy a punto de contarles me sucedió hace años, en 2008, cuando era más joven, menos experimentado y más aventurero. Me llamo Goyan. No soy hombre de muchos estudios ni de presumir, pero hoy tengo suficiente camino marcado en las palmas de las manos para saber cuándo algo está mal. Ya he vivido muchas cosas viajando de norte a sur de este México bravo, llevando carga a todos lados. Maíz, cemento, maquinaria, hasta gallinas vivas una vez. Pero aquella noche, en la carretera México-Querétaro, descubrí que hay cosas que uno no aprende ni con kilómetros ni con rezos. Salí de Querétaro alrededor de las 9 de la noche, después de cenar en una de esas gasolineras al lado de la carretera, donde la comida viene caliente, pero el silencio pesa más que el plato. Lo recuerdo bien, chilaquiles rojos y un café aguado. La muchacha del mostrador, doña Josefina, me dio un rosario de tela y me dijo que era bueno llevar algo bendecido, por precaución. Le agradecí, aunque pensé que era solo superstición. Guardé el rosario en el retrovisor, junto a la imagen de San Cristóbal que mi madre me dio cuando compré el camión. La noche estaba bochornosa y el cielo cerrado como si guardara un secreto. La radio tocaba boleros viejos, pero la señal se perdía de vez en cuando, como si hasta las ondas tuvieran miedo de pasar por ahí. La carretera estaba más desierta de lo normal, solo los faros de los pocos coches y camiones se cruzaban de vez en cuando, como almas corriendo hacia ningún lado. Yo siempre he respetado la carretera. Mi abuela decía que está viva, que escucha y siente, que hay tramos malditos donde el tiempo no vale nada y la muerte tiene casa. Nunca hice caso a esas historias, hasta aquel día. Estaba pasando por el tramo del kilómetro 136, cerca de la curva llamada La Víbora, donde dicen que muchos se han salido de la pista sin dejar rastro. El asfalto ahí es liso, pero traicionero, y el guardarraíl, oxidado y torcido, parece más un cementerio de metal. Fue ahí donde vi el coche, un rojo vivo como sangre fresca. Parecía recién salido de un concesionario, pero tenía un estilo antiguo, de esas máquinas que uno solo ve en fotos de los años 60. Pasó zumbando a mi lado como si flotara, sin hacer ruido de motor ni rechinar de llantas. Dentro, 3 mujeres, hermosas como las que aparecen en los sueños, pero con algo extraño. Sonreían demasiado. Sus ojos brillaban bajo la luz de los faros y aun a esa distancia juro que parecían mirarme directamente al alma. La que estaba en el asiento trasero hizo una señal con la mano, despacio, como quien llama para una invitación secreta. Las otras se reían, como si supieran algo que yo no sabía. El coche se alejó, pero no demasiado rápido, como si me esperara, y yo fui, por curiosidad, por vanidad, tal vez solo para romper la rutina que me estaba comiendo por dentro. Aceleré, no tanto como ellas, pero lo suficiente para mantener la sombra del coche a la vista. La radio chirrió, el viento cambió, y la carretera, que antes conocía como la palma de mi mano, empezó a parecer diferente. La oscuridad se volvió más espesa y la línea blanca en medio del asfalto parecía arrastrarse como si estuviera viva. Poco sabía yo que, en ese momento, ya no estaba conduciendo por una carretera común. Estaba entrando en un camino del que no todos regresan. El velocímetro marcaba poco más de 90 km/h y aún así, el coche rojo nunca salía de mi campo de visión. Se mantenía adelante, deslizándose por la carretera como si no tocara el asfalto. Aquellas mujeres seguían ahí dentro, moviéndose suavemente, como si bailaran al ritmo de una música que solo ellas podían oír. La radio del camión empezó a fallar, emitiendo estática mezclada con susurros. Al principio, pensé que era interferencia, algo común en ciertos tramos de la carretera, pero, poco a poco, las voces se volvieron más nítidas. No era español, era otra cosa. Algo antiguo,
cargado de sílabas que nunca aprendí, pero que, de alguna manera, mi piel reconoció. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. El coche redujo la velocidad ligeramente, como si me estuviera esperando. La mujer en el asiento del pasajero giró el rostro hacia mí y me lanzó una sonrisa. Mis dedos apretaron el volante, la carretera parecía cambiar sutilmente. El horizonte se alargaba y la vegetación densa en los márgenes se volvía cada vez más oscura, más retorcida. Árboles que antes eran solo sombras inmóviles, ahora parecían doblarse levemente, como si intentaran espiar lo que sucedía en la pista. Algo dentro de mí me decía que frenara, que volviera al camino conocido, pero otra parte, una que no reconocía como mía, me impulsaba a continuar. A seguir aquel coche como un náufrago sigue una luz en medio del océano. Fue entonces cuando la mujer del asiento trasero se inclinó fuera de la ventana y gritó algo que, esta vez, pude entender. «Síguenos, Goyan, mi nombre». Yo nunca había visto a esas mujeres antes. Nunca las había encontrado en ninguna gasolinera, ninguna fonda de carretera. Pero ellas sabían quién era yo, sabían mi nombre. Apreté el pie en el acelerador casi sin darme cuenta. El camión rezongó, el motor rugiendo en protesta. El coche rojo hizo una curva suave a la derecha, saliendo de la carretera principal y entrando en una vía estrecha, casi escondida por la vegetación. El letrero indicaba un camino que no recordaba haber visto antes. Desviación. San Juan de las Sombras. San Juan de las Sombras. El nombre me dejó un sabor amargo en la boca. Ya había oído hablar de ese lugar, pero no en mapas, no en rutas de camionero. Era uno de esos nombres que aparecen en historias contadas en las madrugadas de las gasolineras entre un café tibio y un cigarro. Un pueblo fantasma, decían. Un tramo donde los conductores entraban y nunca más salían. Mi mente gritaba que me detuviera, pero cuando me di cuenta ya había girado el volante, ya lo había seguido, ya era demasiado tarde. La carretera cambió en cuanto pasé por la entrada a San Juan de las Sombras. Antes, el asfalto tenía grietas, marcas de llantas y vestigios de accidentes antiguos. Ahora, parecía diferente, demasiado liso, demasiado oscuro, como si nunca hubiera sido tocado por otro vehículo aparte del mío y de aquel coche rojo. El camión rugía bajo mis pies, como si también sintiera el peso del error que había cometido. El retrovisor solo reflejaba la oscuridad densa detrás de mí, sin faros distantes, sin rastro de civilización, como si el mundo normal se hubiera quedado atrás. Las mujeres en el coche de adelante se reían. No las oía, pero veía sus hombros temblar en carcajadas contenidas, juguetonas. Una de ellas levantó la mano fuera de la ventana y saludó, como si me llamara con más insistencia. Debería detenerme, sabía que debería, pero algo me jalaba hacia adelante. Las ramas de los árboles alrededor se curvaban de una manera extraña, y sus sombras parecían estirarse hacia el asfalto, como dedos tratando de agarrar el camión. Las luces altas iluminaban poco, o tal vez la oscuridad allí era demasiado espesa para ser atravesada. Fue cuando noté las marcas en la carretera. Eran sutiles al principio, una que otra mancha blanquecina, como niebla baja. Después, vinieron los rastros de llantas, múltiples, superpuestos, girando bruscamente hacia los lados. Algunas marcas terminaban abruptamente, sin señal de lo que había pasado con los vehículos. Pero lo peor fue cuando vi el primer camión abandonado. Era un vehículo grande, similar al mío, estacionado en el acotamiento como si el conductor simplemente se hubiera bajado y nunca más hubiera vuelto. La caja estaba intacta, pero la cabina tenía marcas de arañazos profundos, surcos metálicos que no parecían obra de ningún animal o herramienta que yo conociera. Y luego vinieron los otros, más camiones, algunos volcados,
otros con puertas abiertas de par en par, revelando interiores vacíos, como si sus ocupantes hubieran desaparecido en el aire. Algunos tenían óxido, otros parecían haber sido dejados allí la noche anterior, pero ninguno tenía señal de gente. La radio del camión se encendió sola. Primero, solo estática. Después, un zumbido bajo, como si alguien estuviera tratando de hablarme a través de un velo grueso. El ruido se transformó en una voz distorsionada, entrecortada. Goyan, no vayas. La sangre se me heló en las venas. Reconocí la voz. Era un viejo conocido mío, Don Chayo, un camionero veterano que solía contar historias de carretera en las gasolineras, pero había desaparecido meses atrás. Nadie supo nunca a dónde. Antes de que pudiera reaccionar, el coche rojo de adelante se detuvo bruscamente. Las puertas se abrieron. Las mujeres salieron, una por una, sin prisa, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Reduje la velocidad hasta casi detenerme. Y finalmente vi sus rostros de cerca. No eran humanas. Los ojos eran negros como pozos sin fondo, y sus sonrisas eran demasiado anchas, revelando dientes afilados como los de un depredador. Sus pieles tenían un brillo opaco, como si no estuvieran hechas de carne y hueso, sino de algo diferente. Algo mal. La que estaba al frente dio un paso en mi dirección y levantó la mano. Su dedo huesudo me llamó con un gesto lento. Fue entonces cuando me di cuenta. Yo no era el primero en caer en la trampa, pero, si no hacía algo rápido, sería el siguiente en desaparecer en aquella carretera olvidada. Intenté dar marcha atrás. Juro que lo intenté. Eché el cuerpo hacia adelante y golpeé la mano en la palanca, pero el camión no reaccionaba. El motor seguía encendido, pero las ruedas estaban trabadas, como si algo invisible me sujetara en el lugar. La mujer que me llamaba se acercaba despacio, y con cada paso, el aire a su alrededor parecía volverse más frío, más pesado. Las otras tres formaron un semicírculo al lado del coche rojo, sus ojos fijos en mí, con un hambre que iba más allá de la carne. Era como si quisieran algo más profundo, algo que ni siquiera sabía que llevaba. Pensé en saltar de la cabina y correr, pero ¿hacia dónde? La carretera detrás de mí ya no era la misma. Por el espejo, solo se veía negrura, no la oscuridad normal de la noche, sino una oscuridad viva, espesa como brea, que parecía moverse y respirar. Fue ahí cuando empecé a sentir olor a vela quemada, incienso viejo, y un recuerdo antiguo vino: mi abuelo. Él hablaba sobre seres del otro mundo, espíritus femeninos que seducían a los hombres para llevarlos a lugares donde el alma se perdía. Las llamaba las encantadas. Nunca mires a sus ojos, Goyan, decía. Si miras, entran en ti. Desvié la mirada, contuve la respiración y me forcé a pensar con claridad. El asiento del camión estaba mojado de sudor. Mis dedos temblaban. Y entonces vi, colgado en el retrovisor, un amuleto antiguo de jade que mi madre me había dado. Un símbolo maya para protección en viajes. Lo agarré con fuerza. La mujer se detuvo. Un sonido extraño escapó de su garganta, un silbido como de serpiente irritada. Las otras empezaron a moverse, rápidas ahora, los cuerpos contorsionándose en formas que ya no parecían humanas. Se estaban revelando. Las piernas largas se estiraban más allá de lo normal. Los cabellos caían como raíces secas. Las uñas crecían, y sus gritos se mezclaban con voces de hombres, voces que juro que reconocí. Algunos camioneros desaparecidos, compañeros míos, estaban ahí, atrapados en las gargantas de aquellas criaturas. La cabina del camión tembló. Algo golpeó el parabrisas, no con fuerza, pero con intención. Cuando miré, vi a una de las entidades escalando el capó como un animal salvaje.
Los ojos negros y profundos me miraron fijamente, y por un segundo sentí que mi cuerpo cedía. Vi imágenes, visiones, una carretera sin fin, llena de almas caminando sin rumbo, camioneros con ojos vacíos, todos ellos andando detrás del mismo coche rojo, eternamente. Grité como un niño perdido en el monte, y fue en ese grito que rompí el trance. Lancé la mano sobre el volante, toqué el claxon con toda la fuerza, como si fuera a expulsar el mal con ese sonido. El camión respondió. El motor dio un chasquido seco, luego enganchó la marcha solo. Las ruedas, antes trabadas, empezaron a girar y escapé. Salí arrancando de la carretera con las llantas chirriando, el motor rugiendo como una bestia herida. Detrás de mí, el coche rojo explotó en llamas verdes, pero sin quemarse. Era como si se evaporara del mundo real. Las encantadas aullaron, pero no me siguieron. El amuleto seguía colgando del espejo, brillando débilmente, como si se estuviera agotando. No sé cómo, pero volví a la carretera principal. El letrero de San Juan de las Sombras ya no estaba ahí, ni los camiones abandonados. La carretera parecía normal, pero yo sabía que nada era normal después de aquello. Llegué a la primera gasolinera 20 minutos después de huir de aquella carretera maldita. Cuando estacioné el camión y apagué el motor, el silencio fue brutal. Por unos segundos me quedé ahí parado con las manos firmes en el volante, tratando de entender si todo aquello había pasado de verdad o si me había vuelto loco en la soledad de la carretera. Afuera, el sonido de grillos. Una radio de fondo tocaba rancheras viejas. La vida parecía seguir normalmente. Bajé tambaleándome, como si estuviera volviendo de una larga fiebre. El despachador, un joven con gorra del América y camiseta sucia de aceite, me miró y frunció el ceño. «¿Está bien, patrón?» Solo pude asentir con la cabeza. Pedí un café cargado, me senté en una de esas mesas de plástico manchadas de cigarro y azúcar y me quedé mirando el fondo de la taza mientras intentaba juntar los pedazos de mi mente. Adentro, la tele repetía un noticiero local. Cuando vi el titular, el café casi se me cae de la mano. Otro camionero desaparece en el tramo entre San Lucas y la antigua Ruta 60. Ya son 7 este año. La imagen mostraba un camión parecido al mío, pero volcado. El nombre en el costado era conocido. Un colega. Habíamos estado juntos hace 2 semanas en Monterrey. Él había dicho que iba a intentar acortar camino por una carretera más antigua, poco usada. Yo le advertí que no lo hiciera. Era la misma carretera. San Juan de las Sombras. Le pregunté al despachador sobre el lugar, pero él solo me lanzó una mirada extraña y respondió con un encogimiento de hombros. Esa carretera ni existe ya, dicen. La cerraron hace años. Demasiada gente desapareciendo. Tragué saliva, cerrada, pero yo estuve ahí. Las marcas, los camiones, las criaturas, todo estaba ahí, vívido, real, tan real como el sudor que aún me escurría por la espalda. En la semana siguiente, intenté contárselo a algunos colegas del tramo. Primero en las gasolineras, luego en los grupos de radio y WhatsApp. La mayoría se rió. Algunos hicieron bromas, diciendo que había soñado con las chulas del infierno. Otros cambiaron de tema, incómodos. Pero uno que otro se quedó en silencio. Hombres curtidos, con miradas cansadas. Ellos no se reían, solo asentían con la cabeza despacio, y luego cambiaban de tema con un suspiro pesado. Como quien entiende, pero ya no tiene fuerzas para recordar. De vez en cuando, oigo historias parecidas. Un coche rojo, mujeres hermosas, camioneros que nunca más volvieron. Pensé en dejar de manejar, de dejarlo todo, pero es difícil cuando toda tu vida es la carretera, así que hice lo que pude, cambié mis rutas. Nunca más me acerqué a ese tramo, ni en los mapas aparece ya. Pero, a veces,
cuando la noche está muy quieta y la radio chilla sola, veo, mirando por el retrovisor, un coche de lujo rojo, con un brillo extraño a su alrededor, viniendo detrás de mí. Entonces, miro hacia adelante, me concentro en la carretera y empiezo a rezar en voz baja. Después de un rato, miro de nuevo por el retrovisor y el coche rojo de lujo ya no está ahí. Pero, lo sé, lo siento que ellas aún me llaman. Y sigo adelante, manos firmes en el volante, con el amuleto de mi madre colgado, esperando que sea suficiente. Porque si algún día cedo de nuevo, sé que no vuelvo. Me llamo Jorge, soy camionero. Conozco bien cada rincón de México. La historia que voy a contar hoy me ha atormentado durante años, desde 2011, cuando todo sucedió. Ya han pasado 14 años y no puedo olvidarla. Así que decidí que contar lo que viví tal vez ayude a entender lo que pasó aquella noche. Quién sabe si alguien ha vivido algo parecido y pueda ayudarme. Explicarme algo que me ayude a comprender lo que realmente ocurrió. Manejar por las carreteras de México es una experiencia única. Cada curva, cada recta, cada pueblito atravesado por el asfalto carga historias, algunas buenas, otras no tanto. Yo ya había escuchado de todo en mis años de carretera: leyendas, supersticiones, relatos de camioneros que juraban haber visto cosas que nadie más creería. Pero hasta aquella noche, todo eso no pasaba de ser historias para mí. En esa época, yo tenía 25 años, pero ya manejaba desde los 18. Había heredado el camión de mi padre, que se jubiló pasándome las llaves. Desde niño soñaba con ser camionero. Crecí viendo a mi padre ir y venir, y lo acompañé en varios viajes. Entonces, la carretera era un lugar familiar para mí. Era una madrugada bochornosa cuando decidí orillarme para descansar. Había manejado todo el día, y el cansancio pesaba sobre mis hombros como un costal de cemento. Mi camión, un viejo pero confiable Kenworth, ronroneaba bajito mientras yo maniobraba hacia el acotamiento. Miré el reloj en el tablero. 2:37 de la mañana. Tiempo suficiente para echar una pestañeada antes de agarrar carretera de nuevo. El tramo donde paré era una carretera secundaria, lejos de las casetas y de las rutas más transitadas. De un lado, campos de maíz se extendían hasta donde mis ojos podían ver, doblándose levemente con la brisa de la noche. Del otro, una cerca de madera maltratada separaba la carretera de un terreno donde se erguía una casa vieja, caída en desgracia. La construcción era grande, de adobe y madera, pero completamente abandonada. Las ventanas estaban quebradas y el techo se había hundido en algunas partes. Incluso bajo la luz débil de la luna, era fácil darse cuenta de que nadie vivía ahí desde hace décadas. Las puertas se balanceaban suavemente, rechinando como si susurraran secretos antiguos. Me quedé observando por un instante, tratando de entender qué era esa incomodidad que sentí en el pecho al ver la casa. No soy hombre de asustarme fácil, pero algo ahí me hizo erizar la piel. Tal vez era el silencio excesivo, el viento caliente que no cargaba ningún sonido de grillos o tecolotes. Parecía que el tiempo se había detenido alrededor de aquella casa. Pensé en encender el motor y buscar otro lugar para parar, pero mi cabeza latía de agotamiento. Mejor dormir ya. Suspiré, me recosté en el asiento y bajé el ala de mi sombrero sobre los ojos, tratando de ignorar esa presencia extraña, vigilando desde la oscuridad. Antes de quedarme dormido, hice lo de siempre. Apreté el pequeño rosario que colgaba del retrovisor y murmuré una oración rápida, pidiendo protección. Pero, esa noche, sentí que mi rezo se perdió en el vacío. Debí haber escuchado esa advertencia. Debí haber seguido el viaje. Pero me dormí, y fue entonces que todo comenzó. No sé cuánto tiempo dormí. La madrugada en la carretera tiene un tiempo diferente,
un silencio que parece comprimir las horas. Solo sé que, en algún momento, fui arrastrado a un sueño, o mejor dicho, a algo que parecía una pesadilla. Al principio, estaba parado afuera de la casa abandonada, la misma casa que vi antes de dormirme, solo que ahora parecía diferente. Las ventanas, antes vacías, estaban cubiertas por cortinas raídas. Había una luz débil parpadeando allá adentro, una lámpara de aceite o vela, imposible saber. Lo más extraño era el sonido. Un murmullo bajo, como si muchas voces susurraran al mismo tiempo. Palabras sin sentido, sibiladas en el aire denso. Todo mi cuerpo se erizó, pero, en el sueño, no dudé. Como si fuera movido por algo más allá de mi voluntad, di un paso al frente, luego otro, y cuando me di cuenta, mi mano ya estaba tocando la puerta. Rechinó al abrirse. El olor allá adentro era fuerte. Moho, tierra húmeda y algo metálico, ferroso, que me recordó a sangre. La luz de la vela temblaba en el centro de la sala, iluminando paredes cuarteadas y muebles cubiertos por sábanas mugrientas. Sin embargo, lo que realmente me paralizó fue lo que estaba en el piso. Marcas, huellas oscuras, profundas, como si alguien hubiera pisado en la madera con los pies empapados de lodo, o algo peor. No venían de la puerta. Empezaban en el centro de la sala y seguían hacia un pasillo estrecho. Y entonces las escuché. Risas, bajas, infantiles, haciendo eco entre las paredes. Primero una, luego otra, y pronto parecía que varios niños se reían a mi alrededor, escondidos en las sombras. Mi corazón martilleaba en el pecho. ¿Quién está ahí?, pregunté, o al menos creo que pregunté. Mi voz salió débil, tragada por el eco de esas risas espectrales. Las huellas en el piso empezaron a moverse. No había nadie ahí, ningún cuerpo, ninguna persona. Pero las marcas estaban avanzando hacia mí, como si algo invisible caminara sobre ellas. Mis pies se clavaron en el suelo, todo mi cuerpo congelado de terror. Entonces, de repente, todas las voces se callaron de golpe. Lo único que quedó fue la respiración fría en mi oído. Fue en ese instante que desperté. Mis ojos se abrieron de súbito, y un grito se quedó atorado en mi garganta. El camión seguía parado en el acotamiento, el motor apagado. El reloj marcaba las 3:33 de la mañana. Estaba sudado, con la respiración agitada, y mi corazón aún latía acelerado. Una pesadilla, solo una maldita pesadilla. Pero cuando miré hacia la casa de nuevo, se me heló la sangre. La puerta estaba abierta, y la luz dentro de ella seguía temblando. Por un momento, me quedé paralizado. Mis ojos fijos en la casa, en esa puerta abierta que estaba seguro de haber visto cerrada antes, y la luz temblaba suave, como si alguien caminara dentro del cuarto con una vela en la mano. Pero no podía ser. Eso era solo parte del sueño. Tenía que serlo. Me convencí de que aún estaba medio dormido, confundiendo sueño y realidad. Aún así, la sensación de estar siendo observado no me abandonaba. Era como si algo estuviera ahí, justo más allá de mi visión, mirándome fijamente con ojos que yo no podía ver. Agarré la botellita de agua que siempre dejo al lado del asiento y bebí un trago, tratando de calmarme. Encendí el motor, decidido a salir de ahí de una vez. La carretera vacía me llamaba con su monotonía reconfortante, pero en cuanto metí la velocidad, escuché un sonido que me erizó hasta los huesos. Un crujido seco, como madera quebrándose, vino de la casa. Luego, otro y otro más, como si alguien bajara lentamente las escaleras. Respiré hondo y pisé el acelerador. Necesitaba irme, solo que el camión no respondió. El motor rugió, pero las llantas no se movían. Era como si estuvieran pegadas al suelo. «Ándale, hijo de la chingada», murmuré, girando el volante de un lado a otro. Nada.
Fue entonces que vi por el retrovisor una sombra, alta, deforme, caminando hacia mí con pasos lentos y pesados. No tenía forma humana exacta, pero había brazos y algo que parecía un rostro sin rasgos, sin ojos, sin boca. La figura avanzaba desde la casa abandonada hacia mí, atravesando el pasto alto que separaba la cerca de la carretera. Y conforme se acercaba, el aire se volvió más denso, más pesado. El radio del camión se encendió solo, siseando, escupiendo una interferencia horrible, como si varias voces hablaran al mismo tiempo, pero ninguna en un idioma que yo conociera. Sentí que se me revolvía el estómago. Cerré los ojos, agarré el volante con fuerza e hice otra oración, esta vez desesperada. No recuerdo qué dije, solo recuerdo pedir ayuda. Le pedí a la Virgen, a San Judas, a mi padre ya fallecido. Le pedí a cualquiera que me sacara de ahí, y aún, como si algo me hubiera escuchado, el camión se sacudió. El motor gritó, y las llantas por fin se soltaron. Aceleré con todo lo que tenía. El camión quemó llanta en el asfalto y arrancó en chinga carretera adelante. No miré para atrás, pero por kilómetros, incluso con la velocidad alta, seguí sintiendo esa presencia. Algo me acompañaba. No veía nada en los espejos, nada afuera. Pero dentro de la cabina, el frío que se esparcía y la sensación de que había algo detrás de mi asiento eran demasiado reales. Había despertado algo, y ahora estaba conmigo. Manejar nunca me pareció tan difícil como en esa madrugada. Mis ojos estaban bien abiertos, todo mi cuerpo en tensión. Incluso con el motor del camión rugiendo firme, cada kilómetro recorrido parecía arrastrarse en cámara lenta. Ya había pasado por muchos tramos feos en este país, de Sonora a Veracruz, pero nada se comparaba con lo que estaba viviendo en esa carretera olvidada entre los ranchos. La región estaba llena de curvas y cuestas, rodeada de maizales, potreros vacíos y casas aisladas con luces apagadas. Nadie en la pista, ningún faro viniendo en dirección contraria, solo yo, y eso que me seguía. En el asiento del copiloto, la cobija que uso para dormir se deslizó sola, como si alguien la hubiera jalado. No tuve el valor de mirar hacia el lado. Mantuve mis ojos fijos en la carretera, apretando el volante con tanta fuerza que me dolían las coyunturas. Fue cuando el radio se encendió de nuevo, aunque yo lo había apagado antes. La misma estática, pero ahora con algo diferente, una canción, una voz femenina, suave, antigua, cantando un corrido triste. No cruzarás esta carretera si no pagas el precio. La voz era dulce, melancólica, pero había algo cruel en ella. Era como si se burlara de mi presencia, de mi huida. Intenté apagar el radio, pero los botones no respondían. La música aumentaba sola, llenando la cabina con esa melodía espeluznante. Miré por el retrovisor y por un breve instante, lo juro por todo lo sagrado, vi a alguien sentado en el asiento de atrás. No era una persona, era una figura oscura, con velo en el rostro, vestida como si hubiera salido de un velorio antiguo. Solo sus ojos brillaban, un brillo pálido que parecía luz de cementerio. Grité. El camión derrapó, se salió al acotamiento, casi se volcó. Logré mantener el control de milagro. Volví a la pista y seguí acelerando como loco. Mis manos temblaban, el sudor me escurría por la cara. Ya no sabía si estaba dormido o despierto. Miré hacia el asiento de atrás y ya no estaba ahí. El asiento estaba vacío, pero había un olor podrido en el aire que no estaba ahí antes. Abrí un poco el vidrio para ventilar. La carretera parecía infinita. Llevaba manejando horas, pero nunca llegaba a ningún lado. Ninguna señal, ninguna gasolinera, ningún pueblo, solo curvas, árboles, ganado durmiendo a la orilla de la cerca y esa sensación de estar atrapado en un ciclo. Hasta que vi algo que me heló hasta los huesos, la casa, la misma casa abandonada, en la misma posición,
a la orilla de la carretera, como si hubiera dado una vuelta completa sin darme cuenta, o como si nunca me hubiera ido de ahí. El motor empezó a ahogarse. La luz del tablero parpadeaba como si el camión estuviera siendo drenado de adentro hacia afuera. Pisé el acelerador a fondo, pero no servía de nada. El camión fue perdiendo fuerza hasta detenerse por completo. Estaba de vuelta en el punto donde todo comenzó. Y ahora, la puerta de la casa estaba aún más abierta. Algo me esperaba allá adentro. O peor, ya estaba aquí afuera. El silencio pesaba como un ataúd cerrado. El camión, que antes rugía carretera adelante, ahora estaba muerto. Ni siquiera las luces del tablero parpadeaban ya. Solo el sonido distante del viento en los maizales y el canto de algún grillo terco llenaban la madrugada. No me atrevía a mirar los retrovisores, ni a los lados, ni hacia la casa, pero lo sentía. Sabía que algo estaba ahí conmigo. Cerré los ojos y murmuré una oración, las palabras saliendo temblorosas, sin orden, mezcladas con mi propia respiración agitada. Fue entonces que lo escuché. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves en el vidrio de la ventana del copiloto. Todo mi cuerpo se congeló. El sonido no vino de lejos, ni de la casa. Vino de adentro del camión. Tragué saliva. No quería mirar, pero mis ojos fueron atraídos, como si algo me obligara. Ahí, sentada en el asiento del copiloto, había una mujer, o algo que fingía serlo. ¿Cómo entró? Vestía ropa antigua, un vestido de encaje oscurecido por el tiempo. El velo cubría parte de su rostro, pero podía ver una sonrisa ancha, demasiado grande, revelando dientes finos y afilados. Sus ojos estaban vacíos, pozos negros que me jalaban hacia adentro. Inclinó la cabeza, como si me analizara, y su voz vino como un susurro arrastrado. Todavía no has pagado el precio. Un escalofrío me cortó la espalda como navaja. En ese momento, sentí que mi cuerpo era jalado hacia atrás. Algo invisible me sujetaba por los hombros, dedos helados y huesudos cerrándose alrededor de mi cuello. Luché. Me sacudí. Pero la presión aumentaba, como si manos sombrías quisieran arrastrarme fuera de mi propio cuerpo. Fue entonces que, de repente, un gallo cantó a lo lejos, bajo al principio, pero seguido por otro y otro. El sonido rompió la oscuridad de la noche como un golpe de luz. La mujer abrió la boca de una manera imposible, un grito mudo escapando de sus labios. Cerré los ojos rezando para que Dios me ayudara y entonces, nada. La presión desapareció. El peso en mis hombros se esfumó. Me armé de valor y abrí los ojos. La mujer ya no estaba ahí. El camión dio un jalón y las luces del tablero parpadearon de vuelta. El motor tosió una vez, luego otra, y entonces arrancó solo. No lo pensé 2 veces. Metí velocidad y aceleré sin mirar atrás. Esta vez, la carretera siguió adelante. Las curvas pasaron, los maizales se volvieron un borrón y cuando finalmente vi una señal indicando un entronque hacia la autopista principal, supe que estaba libre. El sol empezaba a salir en el horizonte. No sabía qué era eso que me persiguió esa noche. ¿Una aparición? ¿Una entidad antigua? ¿Una deuda que alguien nunca pagó y que ahora intentaba cobrar a quien pasara? No sé, pero desde entonces nunca más paré cerca de casas abandonadas y cada vez que veo una carretera demasiado vacía, recuerdo que algunas rutas no están hechas para ser cruzadas gratis. Hoy todavía sueño con esa mujer siempre que necesito pasar de nuevo por esa ruta. En el sueño, estoy dentro de esa maldita casa, entonces esa mujer extraña aparece. Ya has cruzado la carretera muchas veces y aún no has pagado el precio. Siempre despierto asustado, con la sensación de que me están cobrando algo. No sé si es el trauma, si es el recuerdo de lo que viví que regresa, porque voy a viajar por esa misma carretera una vez más,
o si existe realmente algo sobrenatural persiguiéndome. Sé que gracias a Dios nunca más vi a esa mujer, pero la casa abandonada sigue ahí. Colegas míos me contaron que hay historias sobre ese lugar. Dicen que está embrujado. Por eso fue abandonado por la última familia que vivió ahí, décadas atrás. No sé si es verdad. Siempre que viajo por ahí, piso a fondo el acelerador y no miro hacia el lado. Aún así, siento que algo me observa desde dentro de la casa cuando me acerco a ella. Confieso que tengo miedo de mirar y ver a esa misma mujer en la ventana, en la puerta, en algún lugar de esa maldita casa. Entonces, evito esa ruta siempre que puedo. Lo que voy a contar aquí hoy puede parecer mentira, pero no lo es. Me pasó hace 10 años, en 2015, y recuerdo bien cada cosa que sucedió esa noche, porque es algo que no puedo olvidar, ni aunque quisiera. Ya estaba acostumbrado a manejar de noche. Después de tantos años cruzando las carreteras de México, la oscuridad de la madrugada se había vuelto una vieja compañera. Sabía que la oscuridad escondía peligros, pero siempre pensé que el mayor de ellos era la imprudencia de otros conductores, el cansancio en los ojos o un asalto bien planeado. Esa noche, sin embargo, aprendí que hay horrores mucho peores esperando en medio del camino. El viaje estaba tranquilo. Mi camión, un viejo pero resistente Kenworth T600, se deslizaba por el asfalto de la carretera como si conociera cada bache y curva. Ya había pasado por la última ciudad hace más de 1 hora, y frente a mí solo había carretera y niebla. El radio sonaba bajito, una música ranchera cualquiera para hacerme compañía, y la brisa fresca de la madrugada entraba por la ventana entreabierta. Fue entonces cuando vi al niño. Era solo una sombra al principio, una pequeña mancha inmóvil a la orilla de la carretera. El corazón me dio un brinco en el pecho. Los niños no tienen nada que hacer solos en una carretera así, menos a esta hora. Mis dedos apretaron el volante y reduje la velocidad. Los faros iluminaron la escena. Ahí, a la orilla del asfalto, estaba un niño. Parecía tener unos 7 años, flaco y pequeño, vistiendo una camiseta clara y un short gastado. Sus pies descalzos estaban clavados en la tierra del acotamiento. Lloraba, las manos escondiendo su cara, los hombros temblando de sollozos. Sentí un nudo apretándome el pecho. Mi instinto era detenerme, bajar y preguntar qué había pasado, como cualquier persona de buen corazón haría. Pero algo me detuvo. Había algo mal con ese niño. No era solo el hecho de estar solo en medio de la madrugada, era la manera en que no se movía, como si no estuviera realmente ahí, solo proyectado en la oscuridad. Bajé un poco el volumen del radio. El camión se fue acercando despacio. Fue cuando sucedió. El niño bajó las manos de la cara y me miró. Nunca he visto ojos como esos, negros, vacíos, sin nada adentro. Como si no hubiera vida ahí. Se me erizó la piel. Un miedo irracional se apoderó de mí. Instintivamente, pisé el acelerador y el camión rugió. Pasé junto al niño sin mirar atrás. El radio siseó. El sonido de la música fue tragado por la estática, y por un segundo, creí haber escuchado una risa baja mezclada con el ruido. Aceleré más, tratando de alejar ese pensamiento, pero, aún con el camión ya lejos, aún sabiendo que había tomado la decisión correcta, una cosa no salía de mi cabeza. Si ese niño estaba llorando, ¿por qué sonrió cuando me vio? Después de ese encuentro extraño en la carretera, seguí manejando sin mirar atrás. El radio volvió a la normalidad y la música ranchera llenaba la cabina otra vez, pero ya no podía concentrarme en ella. Mis pensamientos estaban atrapados en ese niño o en lo que fuera eso. Necesitaba parar un poco, respirar y enfriar la cabeza. Fue cuando vi el letrero indicando una gasolinera a unos kilómetros adelante.
Decidí que sería un buen lugar para un café cargado y tal vez una plática con otros camioneros. Al fin y al cabo, este tipo de cosas no se guardan solo. Al llegar a la gasolinera, estacioné el camión cerca de otros dos, donde algunos hombres platicaban en voz baja, compartiendo cigarros. El lugar era sencillo, solo una pequeña tienda de conveniencia, una bomba de gasolina y un restaurante de carretera. Bajé del camión y caminé hasta el restaurante. El olor a café y grasa vieja me recibió en la puerta. Detrás de la barra, una mujer con delantal gastado limpiaba una taza mientras un hombre gordo, probablemente el dueño del lugar, miraba un televisor viejo que chillaba. Me senté en la barra y pedí un café. Mis manos aún estaban sudadas y me sentía medio mareado. La mesera se dio cuenta y, antes de que yo preguntara, ella empezó la plática. ¿Viste algo en la carretera? Me detuve con la taza a medio camino de la boca. Ella notó mi reacción y sonrió levemente, sin humor. «Un niño», murmuré, casi como si no quisiera admitirlo. El hombre detrás de la barra apagó la televisión y se volteó hacia mí. Los camioneros en la mesa del fondo también dejaron de hablar. «¿Te paraste?», preguntó uno de ellos, la voz cargada de preocupación. Moví la cabeza despacio. No, lo vi llorando a la orilla de la carretera, pero algo me dijo que no debía pararme. La mesera suspiró aliviada. «Entonces tienes suerte». Uno de los camioneros se levantó y se acercó a la barra. Su cara estaba marcada por el tiempo y por años de carretera. «Ese niño se les aparece a muchos de nosotros», dijo, jalando un banco a mi lado. «Pero no es un niño». Mi cuerpo se tensó. «¿Qué es entonces?», la mesera respondió antes que el camionero. «El mismísimo diablo». Silencio. El hombre asintió. «O algo bien cerca de eso. Nadie sabe exactamente la historia. Algunos dicen que fue un niño que murió atropellado hace muchos años. Otros dicen que nunca existió ningún niño, que esa cosa aparece solo para engañar a los camioneros. Lo que importa es que todos los que se pararon para ayudar nunca más fueron vistos». Tragué saliva. «¿Y qué pasa con los que se paran?». La mesera miró al suelo y frotó la toalla entre los dedos, como si no quisiera responder. Fue el camionero quien rompió el silencio. «Algunos dicen que oyen gritos. Otros dicen que los choferes que se paran son vistos horas después, manejando sus camiones, pero ya no son ellos». Se me revolvió el estómago. Yo pasé derecho, pero tuve la impresión de oír una risa en el radio. El hombre soltó el aire por la nariz y agarró un pequeño crucifijo colgado en su cuello. «Entonces él sabe quién eres». La mesera puso otra taza de café frente a mí. «Deberías rezar antes de seguir tu viaje, porque ahora él va a intentarlo de nuevo». Miré las caras serias a mi alrededor. Y fue ahí que me di cuenta de que, sea lo que fuera esa cosa, no iba a rendirse conmigo. Salí de la gasolinera cuando ya era casi medianoche. El cielo, antes despejado, estaba ahora cubierto por nubes pesadas, borrando cualquier señal de luna. El aire tenía un olor extraño, húmedo, como tierra mojada antes de llover, solo que no había señal de lluvia. La carretera frente a mí parecía más oscura de lo normal. Las luces de los postes, cuando existían, parpadeaban como si dudaran en iluminar el camino. El camión avanzaba con el rugido pesado del motor, pero aún con ese sonido familiar llenando mis oídos, algo dentro de mí no estaba en paz. La plática en la gasolinera me atormentaba más que la aparición en sí. La manera en que todos sabían de eso, cómo trataron el asunto con seriedad, como quien conoce a la muerte de cerca, me hacía pensar que no solo estaba cansado, estaba marcado. Ya estaba en un tramo más aislado de la carretera, entre Zacatecas y San Luis Potosí, cuando me di cuenta de que el paisaje parecía extrañamente quieto.
Árboles retorcidos se alineaban en las orillas, sus sombras como dedos apuntándome. El radio, que hasta entonces tocaba un corrido animado, empezó a chisporrotear. Una interferencia estática se apoderó, ahogando cualquier sonido. Y entonces, de la nada, la luz interna de la cabina parpadeó. 1, 2 veces, y ahí estaba él. En el acotamiento, el niño, llorando. Esta vez estaba más cerca del asfalto, con los bracitos cruzados sobre las rodillas y la cabeza baja. La camiseta blanca sucia, manchada de lodo o sangre, no pude distinguir. El pelo le caía sobre la cara, escondiendo los ojos. Pero lo que me erizó por completo fue que me estaba mirando fijamente, aún con la cabeza baja. Era como si su mirada quemara por debajo de la piel. Mis dedos se congelaron en el volante. Disminuí la velocidad sin darme cuenta, como si fuera jalado por algo. Como si él quisiera que me detuviera, como si dijera, ahora no te vas a escapar. Luché contra ese impulso, como si estuviera tratando de despertar de una pesadilla. Mis ojos no querían apartarse del niño, pero mi mano, con una fuerza que parecía no ser mía, giró el volante hacia un lado y lanzó el camión de vuelta al carril, acelerando. Fue ahí cuando sucedió. La risa, baja pero clara, salió del radio apagado. No era risa de niño, era un sonido grave, arrastrado, como si se carcajeara dentro de mi cabeza, burlándose de mi huida. Miré por el retrovisor y ya no estaba ahí, pero lo sentía. Sentía que ahora estaba conmigo, dentro de la cabina, detrás del asiento, o tal vez arriba en las sombras de la caja. No sabía, pero estaba. La carretera empezó a cambiar. De repente, ya no reconocía el trayecto, como si hubiera entrado en un camino que no debía existir. El asfalto se volvía irregular, lleno de baches. Los letreros estaban cubiertos de óxido, ilegibles. Ya no había más camiones, ni coches, ni faros a lo lejos. Solo yo. Y él. La cabina se puso fría. Mi aliento salía en nubes. El vidrio del retrovisor empezó a empañarse, formando lentamente palabras como si alguien estuviera escribiendo desde afuera. Incliné la cara para tratar de entender y leí: ¿por qué no me ayudaste? Me alejé de un brinco. El camión se sacudió, casi saliéndose de la carretera. En ese momento, luces rojas aparecieron frente a mí, como linternas. Frené con todo, pensando que eran vehículos parados, pero no había nada. Solo la oscuridad y esas luces rojas flotando en el aire. Entonces una figura surgió entre ellas, no el niño. Algo más grande, más grotesco, con la piel gris y ojos completamente negros, sin fondo. Una sonrisa ancha que se extendía hasta las mejillas. La ropa colgaba del cuerpo como trapos, pero su silueta parecía infantil. Era él, distorsionado, revelado. El camión se apagó solo, el motor murió, todo quedó en silencio. Intenté encenderlo de nuevo, 1, 2, 5 veces, nada. La llave giraba en falso. El frío se intensificó. Sentí una presencia detrás de mí y no necesité voltear para saber que estaba dentro. La puerta del copiloto hizo un chasquido seco. Miré temblando y vi la manija moviéndose sola. Grité, recé, lloré, pedí perdón por no haberme detenido. En el último intento, el motor finalmente volvió a la vida y aceleré con todo sin mirar atrás. Las luces rojas desaparecieron. La carretera volvió a ser como antes. Los árboles se calmaron, pero el radio seguía chisporoteando. Y yo sabía que aquello aún no había terminado. La carretera volvió a la normalidad, pero mi cuerpo seguía temblando. Mis manos estaban sudadas en el volante y el frío dentro de la cabina parecía haberse disipado. Pero yo sabía que eso era solo una ilusión. Todavía me estaban siguiendo. El radio, aunque apagado, seguía chisporoteando. De vez en cuando, una voz arrastrada y ahogada escapaba de la estática.
No eran palabras claras, sino algo que se parecía a un lamento o un grito ahogado. Aceleré. El camión rugió como un animal herido. Sabía que no podía detenerme. El niño seguía conmigo. El reloj del tablero marcaba las 2:47 de la mañana, pero parecía que llevaba manejando siglos. El tiempo ahí dentro no tenía sentido. Cada kilómetro parecía estirarse, como si la carretera nunca tuviera fin. Entonces vino el olor. Un hedor fuerte, podrido, invadió la cabina, haciéndome ahogar. Era como carne echada a perder, como algo muerto desde hace días. Miré por el retrovisor y vi algo que me heló la sangre. El niño estaba sentado en el asiento trasero de la cabina, pero ahora ya no era solo un niño. Su piel estaba oscura, como chamuscada por el fuego. Los ojos eran hondos, negros, sin reflejo, y su boca no tenía labios, solo un agujero ancho, lleno de dientes afilados. Y me sonreía. Mis ojos volvieron a la carretera en el mismo instante, y mi mano giró el volumen del radio sola. El chisporroteo aumentó. Ahora era una risa lenta, gutural, monstruosa. No puedes huir. La voz surgió de la nada. No venía del radio, venía de dentro de la cabina. Miré por el rabillo del ojo. Ya no estaba en el asiento trasero, estaba a mi lado. Traté de no mirar, traté de mantener los ojos en la carretera, pero el miedo era tanto que mi corazón parecía a punto de explotar. Entonces, el camión empezó a perder fuerza. El velocímetro caía en picada. 100 km, 80, 60, 40. El motor estaba muriendo de nuevo. La luz interna parpadeó. Algo crujió en el techo, como si alguien se estuviera arrastrando sobre la cabina. Entonces, él desapareció, se esfumó. Fue en ese instante que escuché: «Detén el camión». Una voz ronca venía del radio. No. Me mantuve firme, a pesar del miedo. Sabía que, si me detenía, no saldría de ahí. Eché el cuerpo hacia adelante y forcé el pedal del acelerador hasta el tope, como si eso fuera a hacer que el camión reaccionara. Pero nada. La cabina se fue poniendo más fría de nuevo. Mi propio aliento salía en nubes blancas. La luz interna parpadeó una última vez, y el radio apagado se encendió solo. Esta vez, la estática desapareció. Ahora era un sonido claro, una voz cantando una vieja canción infantil. Una canción que mi madre cantaba cuando yo era niño. Y entonces vino lo peor. La carretera desapareció. Ya no había asfalto, ni señales, ni nada. Solo oscuridad alrededor, como si estuviera manejando en medio de la nada, en un abismo sin fin. Y fue en ese momento que me di cuenta. Ya no estaba en nuestra realidad. Estaba donde él quería llevarme. Y si no hacía algo, nunca más volvería. El camión se deslizó por la oscuridad. Ya no había carretera, solo un vacío infinito, una oscuridad tan densa que parecía tragarme. Los faros no iluminaban nada. El motor rugía débil, como si también estuviera aterrorizado. Ya no sabía si estaba despierto o atrapado dentro de una pesadilla. Pero la risa continuaba, arrastrándose a mi alrededor como un eco. «No puedes escapar de mí». La voz estaba en todas partes. Mis dedos estaban tiesos en el volante, mi cuerpo temblaba. No podía pensar bien, pero sabía que necesitaba salir de ahí. Cerré los ojos por un segundo y recordé lo que los hombres en la gasolinera habían dicho: «No te detengas, no mires atrás, no le hables». Respiré hondo. Agarré el volante con fuerza y pisé el acelerador. No importaba si había carretera o no. El camión tembló, el motor rugió ganando velocidad. Toda la cabina se sacudió como si estuviera atravesando un terreno lleno de baches, pero no me detendría. Detrás de mí el niño gritaba. El sonido no era humano, era como un animal enjaulado, como algo que nunca debería existir en este mundo.
El camión empezó a balancearse violentamente. Algo golpeaba los lados de la caja, como si garras enormes estuvieran tratando de arrancarme de adentro. Vuelve, vuelve acá, vuelve. La voz cambió. Ahora era una mezcla de muchas voces, algunas familiares, otras completamente extrañas. Intentaban confundirme. Pero entonces, en medio de la oscuridad, lo vi, un brillo débil, distante, pequeño, casi invisible, pero era un punto de luz. Me aferré a él como la última esperanza. Aceleré aún más. El camión temblaba tanto que parecía que iba a desarmarse. El olor a quemado llenaba la cabina. Esa cosa detrás de mí gritaba sin parar, pero seguí adelante. La luz creció. Poco a poco, empezó a iluminar el tablero del camión, el parabrisas, mis manos. Era una luz amarilla y cálida. El camión dio un jalón, como si hubiera salido de un hoyo profundo. De repente, la carretera estaba de vuelta. El asfalto resurgió frente a mí. Los letreros brillaban con los reflejos de los faros. La línea blanca en el suelo se extendía recta, llevándome hacia adelante. Miré el retrovisor. Nada. Ya no había oscuridad, ni gritos, ni el niño. El radio estaba mudo. El motor del camión volvió a rugir fuerte, normal, como siempre. Y entonces me di cuenta de que el cielo empezaba a aclarar. El sol estaba saliendo. Había vencido. Pero cuando finalmente me detuve en una gasolinera para respirar, algo me heló de nuevo. En la lámina del camión, bien cerca de la puerta del copiloto, había marcas de manos pequeñas, manos infantiles, y atorados en el limpiaparabrisas, cabellos oscuros y finos. Salí de ahí lo más rápido posible. Nunca más volví por ese camino. Nunca más manejé de noche sin una oración lista. Después de eso, siempre que paso por esa carretera juro que siento algo observándome de cerca, y a veces, muy bajito, oigo risas infantiles viniendo de todos lados. De repente, la risa se detiene, y el silencio se apodera de todo. Hasta hoy, cuando veo a un niño solo en la carretera, acelero. Nunca más vi a ese niño, pero no me detengo sin importar lo que sea. No creo que ningún niño vaya a estar solo en carreteras aisladas como las que manejo. Lo sé por experiencia propia. Saben, hay cosas que uno ve en la carretera que te marcan para siempre. Mi nombre es Jacinto, soy camionero, y lo que voy a contar hoy me pasó en 2018, hace unos 7 años, en una noche oscura. Carretera vacía, cielo sin luna, solo el brillo frío de los faros cortando la noche. El motor del camión rugía fuerte y la carretera seguía interminable frente a mí. Era un tramo vacío, sin alma viva cerca. Soy camionero desde hace más de 20 años, acostumbrado a cruzar carreteras de día y de noche. Pero esa madrugada, algo pasó. Algo que nunca olvidaré. Estaba solo, manejando desde hace horas, el cuerpo pesado por el agotamiento, pero la mente inquieta, incapaz de entregarse al cansancio. El radio, que normalmente me hacía compañía con música o pláticas al azar, fallaba constantemente, soltando solo chisporroteos intermitentes, como si algo estuviera interfiriendo en la transmisión. El viento fuerte aullaba contra la cabina, haciendo que la lámina vibrara levemente, un sonido bajo, pero incómodo, que parecía mezclarse con el silencio de la carretera desierta. Con cada kilómetro recorrido, un sentimiento extraño se aferraba a mí, un peso invisible presionando mis hombros y un escalofrío frío subiendo por la espalda. Era una sensación de alerta, como si mi instinto me avisara que algo estaba por suceder. Intenté alejar esos pensamientos, convencerme de que era solo el desgaste del largo viaje, pero la inquietud no cedía. Al contrario, parecía crecer, acompañándome como una sombra silenciosa que se extendía a lo largo de la carretera vacía. Fue entonces cuando lo vi por primera vez.
Una figura oscura a la orilla de la carretera, inmóvil, casi confundiéndose con la noche alrededor. Mis ojos se ajustaron a la oscuridad, y entonces me di cuenta. Era un hombre montado a caballo. No había otros vehículos cerca, ninguna granja o casa visible, solo ese jinete parado en la oscuridad, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Su cuerpo rígido, la postura solemne, daban la impresión de que me observaba, aunque no pudiera ver su rostro. Mis dedos se apretaron en el volante instintivamente, una punzada de ansiedad atravesándome el pecho. Intenté convencerme de que era solo un vaquero, alguien que trabajaba en los ranchos de esa región y, por alguna razón, estaba ahí a esa hora. Pero algo dentro de mí sabía que no era tan simple. Algo en esa presencia silenciosa me revolvía el estómago, diciéndome que no mirara por mucho tiempo y, sobre todo, que no disminuyera la velocidad. La luz de los faros reveló algo extraño. Estaba vestido como un vaquero antiguo, sombrero ancho, poncho, botas gastadas. Pero entonces me di cuenta, no tenía cabeza. Se me revolvió el estómago. Pisé el acelerador sin pensar, aquello no podía ser real. Miré por el retrovisor, seguía ahí. Pero ahora se movía. El caballo dio un paso, luego otro, y entonces empezó a trotar a la misma velocidad del camión. Intenté mantener la calma. Estoy cansado, pensé. Necesito café, necesito dormir. Pero entonces galopó. El ruido de los cascos golpeando el asfalto me hizo sudar frío. Se estaba acercando. Pisé a fondo el acelerador. El camión rugió, la velocidad subiendo, 100, 110, 120 km/h. Pero el jinete no se quedó atrás. Al contrario, se estaba acercando más. Mi corazón martilleaba en el pecho. Mis ojos se pegaron al retrovisor. El caballo corría como si el infierno lo impulsara. Fue entonces que algo peor sucedió. Su cabeza apareció, no sobre los hombros, sino frente a mí, en medio de la carretera, ojos vacíos, boca abierta, dientes podridos. Grité y giré el volante con fuerza. El camión se tambaleó, casi saliendo del asfalto, pero no podía detenerme. Detrás de mí, el jinete se carcajeaba, un sonido ronco, cavernoso, como un grito atrapado en una tumba. El radio volvió a la vida de repente, pero solo transmitía un susurro: «Corre, corre, corre». La carretera parecía no acabar nunca, un túnel de sombras extendiéndose infinitamente frente a mí. El motor del camión rugía fuerte, pero no ahogaba el sonido del viento cortante que soplaba afuera, como si algo invisible susurrara dentro de él. Las luces del tablero parpadeaban irregularmente, como si el propio camión compartiera el terror que me dominaba. Mis dedos estaban pegados al volante, sudados y temblorosos, y mi pie presionaba el acelerador instintivamente, como si pudiera huir de esa pesadilla, solo aumentando la velocidad. Pero lo peor aún estaba por venir. El jinete ahora galopaba a mi lado, su presencia siniestra como una sombra viva que se negaba a ser dejada atrás. Sus movimientos eran surrealistas, como si no obedecieran las leyes naturales. Entonces levantó la mano, y en ella relució un machete oxidado, grotesco bajo la débil luz de los faros. Mi pecho se apretó cuando me di cuenta de su siguiente movimiento. Con un gesto brusco y preciso, lanzó su propia cabeza hacia mí. El cráneo voló como un proyectil macabro, y el impacto contra el parabrisas fue seco, brutal, haciendo que el vidrio vibrara y se estremeciera. Un grito brotó de mi garganta mientras jalaba el volante hacia un lado, el camión derrapando violentamente en la carretera. El mundo giró por un segundo interminable, la orilla de la carretera acercándose peligrosamente. Cuando finalmente recuperé el control, respiré hondo y miré de nuevo. La cabeza había desaparecido, pero el jinete seguía ahí. Él aún estaba ahí, a mi lado,
imponente sobre ese caballo negro como boca de lobo, como si estuviera hecho de sombra sólida. El jinete sin cabeza mantenía el torso erguido, y aunque no tenía ojos, sentía su mirada quemando mi piel. El machete se levantó en el aire lentamente, como si quisiera darme tiempo para ver cada detalle de la hoja corroída por el tiempo, las marcas oscuras como sangre seca pegadas al metal. El brazo que lo sostenía parecía esquelético, cubierto por pedazos de tela harapienta que ondeaban al viento. El caballo resoplaba, exhalando vapor caliente que se mezclaba con el frío que invadía la cabina. El tiempo pareció detenerse, mi corazón latiendo tan fuerte que ahogaba hasta el ruido del motor. Y entonces, en medio de la oscuridad, vi las luces, débiles al principio, temblorosas como una señal de esperanza distante. Faros, una gasolinera, un refugio, la salvación tal vez. Pero para alcanzarla, tendría que sobrevivir a ese último momento. Lancé el camión hacia el acotamiento sin pensar, las llantas chillando en el asfalto, mientras el vehículo se balanceaba violentamente, casi saliendo de control. El último sacudón me lanzó contra el asiento. El motor rugió una última vez antes de calmarse, y me quedé ahí, jadeando, tratando de recuperar el aliento que parecía haberme abandonado. Mis ojos aún escudriñaban la carretera oscura, pero el jinete, él había pasado de largo. Galopó a toda velocidad hacia la oscuridad, su silueta sombría disolviéndose en la noche como si nunca hubiera estado ahí. El silencio que siguió fue casi tan aterrador como su presencia. Mis manos temblaban en el volante, sudor frío me escurría por la nuca y mi corazón martilleaba desacompasado dentro del pecho. Entonces, como si un hechizo se hubiera roto, el radio chisporoteó antes de volver a la normalidad, tocando una música cualquiera que apenas podía reconocer. El camión, que antes parecía un ser vivo aterrorizado a mi lado, ahora estaba inmóvil, sereno, solo un vehículo otra vez. Respiré hondo, tratando de creer que aquello realmente había terminado. No seguí el viaje esa noche. Después de lo que pasó, la simple idea de volver a la carretera oscura me hacía sentir un peso aplastante en el pecho, como si el mismo aire se negara a entrar en mis pulmones. Me estacioné en la gasolinera más cercana, entre otros camiones dormidos, sus conductores inconscientes del terror que yo había enfrentado. Pero, por más que lo intentara, el sueño no llegó. Con cada parpadeo, la imagen del jinete sin cabeza se formaba detrás de mis párpados, la hoja del machete brillando bajo la luz débil de los faros, y ese galope rítmico haciendo eco en los confines de mi mente. El café que tomé de madrugada calentó mis manos, pero no mi pecho, aún helado por el miedo. El amanecer llegó como un alivio, disipando las sombras que parecían aún rondarme. Y solo cuando el sol ya estaba alto en el cielo, me sentí listo para encender el motor y seguir el viaje. Pero hasta hoy, cuando paso por ese tramo, no miro hacia la orilla de la carretera. No importa cuántas veces rehaga ese camino, mi mirada se fija al frente, las manos aprietan el volante con más fuerza, y una oración silenciosa se forma en mis labios, aunque no sea un hombre religioso, porque, a veces, incluso sin mirar, siento algo ahí, una sombra en mi visión periférica, el sonido distante de cascos contra el asfalto. Y, en las noches más oscuras, cuando estoy solo en la cabina, el sueño me trae de vuelta a ese momento. En el sueño, estoy manejando de nuevo, y el jinete aparece a mi lado, idéntico a aquella noche. Pero ahora, no solo galopa, me ve, se voltea hacia mí aunque no tenga cabeza, y levanta el machete. Siempre despierto antes del golpe, sudado y jadeando, el corazón acelerado como si aún estuviera huyendo. ¿Qué vi en esa carretera? No lo sé. ¿Un espíritu? ¿El mismo diablo? Solo sé que, sea lo que fuera, tengo miedo de encontrarlo de nuevo algún día.